La columna vertebral es también conocida como espina dorsal o raquis. Esta es una estructura ósea que parte del sistema esquelético y tiene varias funciones vitales. Generalidades de la columna. La estructura de la columna vertebral está compuesta por 33 vértebras óseas divididas en 5 subgrupos diferentes. 7 vértebras cervicales, las vértebras del cuello, 12 vértebras torácicas, las vértebras del tórax, 5 vértebras lumbares, vértebras de la espalda baja, 5 vértebras sacras, vértebras del sacro a la altura de la cadera y 5 vértebras coxígeas, las del coxis. También encontramos los discos intervertebrales, que son cartílagos que separan a las vértebras, y estos absorben cualquier impacto a la columna. Y por último tenemos los ligamentos, que son tejidos que conectan las vértebras y los discos. La columna vertebral tiene varias funciones importantes. Sostén. El raquis mantiene postura y sostiene el peso del cuerpo. Movimiento. Permite la extensión, rotación e inclinación del cuerpo. Estabilidad. Proporciona estabilidad y equilibrio del cuerpo. Ahora, para estudiar cada uno de los subgrupos de la columna vertebral, vamos a agregar algunos conceptos para identificar la zona de la columna. Zona cervical, 7 vértebras que se identifican como C1 a C7 y son las de la región del cuello. Zona torácica, 12 vértebras que se enlistan de T1 a T12 y son las de la región del tórax. Zona lumbar, tenemos 5 vértebras que se nombran de la L1 a la L5 y son las de la región de la espalda baja. Zona sacra, contamos con 5 vértebras fusionadas que son numeradas como S1 a S5, quedando en conjunto entre los huesos ilíacos. Zona coxígea, conjunto de 4 vértebras que se abrevian como CO1 a CO4. Zona cervical. La zona cervical, también conocida como región cervical o bien cuello, es la parte superior de la columna vertebral, compuesta por 7 vértebras, de la C1 a la C7. Estructura. Tenemos como principal vértebra al atlas. El atlas es la primera vértebra cervical y más superior de la columna vertebral. Se encuentra entre la cabeza o cráneo y la C2 o axis. Su estructura. El atlas tiene una forma única. Cuerpo pequeño y ancho, pedículos cortos y gruesos, apófisis transversas, largas y delgadas. A diferencia de otras vértebras, esta vértebra no tiene una apófisis espinosa. Arco anterior. Forma el borde anterior del borde del atlas. Este es una de las partes principales del atlas, situada en la parte frontal de la vértebra. Contiene una pequeña depresión para la inserción del ligamento transverso que mantiene en su lugar al diente del axis. Arco posterior. Forma el borde más posterior del atlas. Se extiende desde el lado de los procesos articulares hasta el lado opuesto. Contiene una muesca para la inserción de ligamentos o músculos. Masas laterales. Son las estructuras más grandes del atlas y están situadas en la región del arco. Son más robustas y contienen las superficies articulares superiores e inferiores que se articulan con el cráneo superiormente y con el axis inferiormente. Cavidad articular superior o fosa articular. Se ubica en la parte superior de las masas laterales y se articula con los cóndilos occipitales del cráneo, permitiendo el movimiento de flexoextensión de la cabeza. Cavidad articular inferior. Se encuentra en la parte inferior de las masas laterales y se articula con las superficies articulares superiores del axis o C2, facilitando los movimientos de rotación. Proceso transverso. Cada lado del atlas presenta un proceso transverso, que es una saliente ósea en cada anclaje para los músculos y ligamentos. Foramen vertebral. Este foramen es muy amplio y aloja la médula espinal. Su forma es crucial para proporcionar un pasaje adecuado de la médula espinal para los músculos y ligamentos. Funciones biomecánicas del atlas. Sugestión de la cabeza. El atlas se articula con el cráneo a través de las articulaciones atlanto-occipitales, donde el cóndilo occipital del cráneo se encuentra con la superficie superior del atlas. Esta articulación permite que la cabeza se balancee hacia adelante y hacia atrás, realizando movimientos de flexión, inclinar la cabeza hacia el pecho y extensión, mirar hacia arriba. Movilidad. El atlas también es esencial para la rotación de la cabeza, pero este movimiento se realiza en colaboración del axis. Estabilidad.
Aunque el atlas permite una gran movilidad, sus estructuras óseas y ligamentos proporcionan la estabilidad necesaria para mantener la cabeza alineada con la columna vertebral. El axis, segunda vértebra cervical de la columna vertebral, ubicada justo debajo del atlas, la primera vértebra cervical. Juntas estas dos forman la parte superior del cuello y son esenciales para la movilidad de la cabeza y el cuello. Cuerpo vertebral. Es un segmento principal de la vértebra situado en la parte anterior. El cuerpo del axis es más grande que el de la primera vértebra cervical, el atlas, y sirve como soporte para la columna cervical. Diente o odontoides. La característica más distintiva del axis es el diente odontoides, una proyección ósea que se extiende hacia arriba desde el cuerpo vertebral. El diente tiene forma de aguijón y se articula en la cavidad del atlas o C1, permitiendo la rotación de la cabeza. Esta articulación permite que el atlas y con él la cabeza gire alrededor de un eje que es la columna vertebral. Arco posterior. Como en otras vértebras, la axis tiene un arco vertebral posterior que rodea el canal espinal. El canal espinal es por donde pasa la médula espinal, por lo que protege esta estructura. Apófisis transversas. Las apófisis transversas son proyecciones óseas a los lados del cuerpo vertebral. En el axis son más pequeñas que en las vértebras torácicas, pero siguen sirviendo como puntos de anclaje para los músculos y ligamentos que ayudan a la estabilización y movimiento del cuello. Apófisis espinosa. La apófisis espinosa es una proyección ósea que sobresale hacia atrás desde el arco vertebral. En el axis, esta apófisis es notablemente prominente y puede palparse en la base del cuello. Su función es servir como punto de inserción para los músculos que permiten los movimientos de la columna cervical. Funciones biomecánicas del axis. Rotación de la cabeza. La principal función del axis es permitir que el atlas y con ello el cráneo gire de un lado a otro. Esto se logra a través de la articulación entre el diente del axis y la cavidad del atlas, conocida como la articulación atlantoaxial. Gracias a esta articulación podemos realizar movimientos de rotación de la cabeza, como el de Cirno. Soporte y transferencia de cargas. La axis no solo facilita la rotación, sino que también contribuye a disminuir las fuerzas generadas durante los movimientos de la cabeza. Aunque el atlas sostiene la cabeza, el axis proporciona el soporte necesario para que las cargas de la cabeza se distribuyan de manera eficiente a lo largo de la columna vertebral. Estabilidad. La axis tiene una estructura robusta con ligamentos y presencia del diente, que ayudan a evitar movimientos excesivos o peligrosos que pueden dañar la médula espinal. Los músculos de las vértebras cervicales. Los músculos de las vértebras cervicales se pueden dividir en varios grupos. Músculos anteriores. Músculo esternocleidomastoideo. Músculo escaleno anterior. Músculo escaleno medio. Músculo escaleno posterior y músculo longo de la cabeza. Músculos laterales, músculo semiespinoso de la cabeza, músculo semiespinoso del cuello, músculo multífido. Músculos posteriores, músculo trapecio, músculo romboides mayor, músculo romboides menor, músculo levantador o elevador de la escápula, músculo ilíaco del cuello, músculos profundos, músculo recto posterior, mayor de la cabeza. Músculo recto posterior menor de la cabeza, músculo oblicuo superior de la cabeza, músculo oblicuo inferior de la cabeza. Función biomecánica del atlas y el axis. La función biomecánica del atlas y el axis es crucial para la movilidad y estabilidad de la cabeza y el cuello. Juntas, estas dos vértebras cervicales permiten una flexibilidad considerable en la región cervical, específicamente en lo que respecta a los movimientos de rotación, flexión, extensión y ligera inclinación de la cabeza. La articulación entre el atlas y la axis es fundamental para el movimiento del cuello. Estas vértebras interactúan a través de dos articulaciones principales. Articulación atlanto-occipital. Permite los movimientos de flexión y extensión, movimientos hacia adelante y hacia atrás de la cabeza. Articulación atlantoaxial. Esta es la articulación más importante que permite la rotación de la cabeza. El diente odontoides de la axis se encaja en la cavidad dentro del atlas, lo que permite que la cabeza gire horizontalmente, como el movimiento de Cirno. Movimientos posibles.
Flexión y extensión. Estos movimientos ocurren principalmente en la articulación atlanto-occipital, permitiendo que la cabeza se incline hacia adelante y hacia atrás, y haciendo la flexión y la extensión. Rotación. El movimiento rotacional de la cabeza, como girar la cabeza de un lado a otro, es posible gracias a la articulación atlantoaxial. Esta rotación es limitada principalmente a unos 45 grados hacia cada lado. Inclinación lateral. Aunque la inclinación lateral de la cabeza, como al mover la oreja de un hombro hacia el otro, también es posible, se realiza en menor grado que la rotación o la flexioextensión y es facilitada por las articulaciones entre el axis y las demás vértebras cervicales. Voy a hablarles un poco de lo que son las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas son un conjunto de 12 vértebras situadas en la parte media de la columna vertebral, numeradas desde T1 hasta T12. Estas vértebras tienen características únicas que les permiten articularse con las costillas y soportar la estructura torácica. Ahora vamos a hablar un poco de sus características generales, que es su cuerpo vertebral, que tiene forma de corazón, su tamaño, que es mayor a las vértebras cervicales pero menor que las lumbares. Sus facetas costales presentan facetas articulares para la unión con las costillas. Cada cuerpo de estas vértebras tienen dos hemifacetas, superior e inferior. 2. Otra de sus características generales es su arco vertebral. Tiene apófisis transversas, largas y fuertes, que son dirigidas hacia atrás y hacia afuera. Cada una tiene una faceta para articularse con el tubérculo de la costilla correspondiente. Tiene apófisis espinosa, que es larga, inclinada hacia abajo y en forma de prisma triangular. Tiene láminas, que son placas óseas que unen las apófisis transversas a las espinosas. 3. Conducto vertebral. El conducto vertebral tiene forma redonda y su función es aloja y protege la médula espinal y sus envolturas. 4. Articulaciones. Sus facetas articulares. Estas tienen facetas articulares en la parte posterior del cuerpo vertebral y en las apófisis transversas para la articulación con la costilla. También tiene articulaciones invertebrales, que estos están situados entre los cuerpos vertebrales, proporcionando amortiguación y flexibilidad a la columna, que son también llamados discos intervertebrales. Ahora vamos a hablar un poco de la función de las vértebras torácicas. Una de sus funciones es su soporte estructural. Las vértebras torácicas proporcionan un soporte fundamental para el tronco y son esenciales para mantener la postura erguida. Están dispuestas de manera que permiten la flexión, extensión, rotación y lateralización del torso, aunque estas movilidades están más restringidas en comparación con las vértebras cervicales o lumbares, debido a la orientación de sus apófisis articulares. Otra de sus funciones es el movimiento. A pesar de su estabilidad, las vértebras torácicas permiten movimientos limitados. En particular, permiten movimientos de rotación y de cierta flexión y extensión, aunque estos movimientos se ven restringidos por las costillas, que se articulan con los cuerpos vertebrales. Esto da como resultado una columna torácica más rígida que las regiones cervical y lumbar. Seguimos con otra función, que es la protección de órganos vitales. La columna torácica alberga y protege estructuras importantes del cuerpo, especialmente los órganos vitales ubicados en la cavidad torácica, como el corazón y los pulmones. Las costillas que se articulan con las vértebras torácicas ayudan a formar una jaula que protege estos órganos. También dan soporte para las costillas. Las vértebras torácicas proporcionan los puntos de inserción para las costillas. Las costillas, al unirse con las vértebras torácicas, permiten la expansión y contracción de la cavidad torácica durante la respiración, lo que es esencial para la ventilación pulmonar. También soportan carga y transmisión de fuerzas. Las vértebras torácicas, al igual que las otras regiones de la columna, ayudan a distribuir las fuerzas de compresión, torsión y flexión generadas por el peso del cuerpo y las fuerzas externas.
La biomecánica de la columna torácica permite que estas fuerzas se distribuyan eficientemente a lo largo de la columna hacia las vértebras lumbares y el sacro. También tiene relación con otras regiones de la columna, que son las vértebras torácicas interactúan con las vértebras cervicales y lumbares, además de ser la región intermedia entre las vértebras cervicales y lumbares. Las cervicales, por ejemplo, son más móviles y las lumbares soportan más cargas. Esta relación entre las vértebras permite una correcta coordinación de movimientos y la estabilidad general de la columna vertebral. Ahora, según Capagni, los músculos de las vértebras torácicas se pueden dividir en varios grupos, como son músculos anteriores, que serían el músculo pectoral mayor, músculo pectoral menor, músculo serrato anterior y músculo sublabio. Otra de estas clasificaciones podría ser músculos laterales, como lo son el músculo serrato posterior superior, músculo serrato posterior inferior, músculo levantador de las costillas, músculo intercostal externo, músculo intercostal intermedio y músculo intercostal interno. También tenemos músculos posteriores, que es el músculo trapecio, músculo romboides mayor, músculo romboides menor, músculo elevador de la escápula, músculo iliocostal del tronco, músculo longuísimo del tronco y músculo semiespinoso del tronco. Y por último tenemos músculos profundos, que es el músculo transverso del tronco y músculo multífido y músculo rotador. Estructura de las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares son 5 vértebras más grandes y robustas de la columna vertebral, situadas en la parte inferior de la espalda. Están diseñadas para soportar una gran carga de peso y proporcionar estabilidad y movilidad a la región lumbar. Características principales. Cuerpo vertebral. Tiene una forma y tamaño. Los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares son grandes y en forma de riñón, más ancho lateralmente que anteroposteriormente. Su función es soportar la mayor parte del peso del cuerpo y distribuyen las fuerzas hacia la pelvis y extremidades inferiores. Arco vertebral. Tiene pedículos que son cortos y fuertes y conectan al cuerpo vertebral con las láminas. Y las láminas, anchas y planas, que unen los pedículos con la apófisis espinosa. Apófisis. Apófisis espinosa. Es corta y rectangular, se proyecta horizontalmente hacia atrás, es robusta para la inserción de los músculos y ligamentos. La apófisis transversa. Son largas y delgadas. Son 2. Se proyectan lateralmente, actúan como puntos de inserción para los músculos del tronco y el abdomen. Apófisis articulares. Superiores, orientadas medialmente, inferiores, orientadas lateralmente. Facetas articulares. Las facetas articulares de las apófisis articulares superiores e inferiores permiten la flexión y la extensión de la columna lumbar y limitan la rotación. Conducto vertebral. Tiene una forma triangular y su función es proteger la porción terminal de la médula espinal, cono medular y las raíces nerviosas de cada esquina. Forámenes intervertebrales. Función. Permiten la salida de nervios espinales que inervan las extremidades inferiores de la pelvis. Función de las vértebras lumbares. Según Capagni, las vértebras lumbares desempeñan varias funciones biomecánicas clave en la columna vertebral, relacionadas con su papel en la movilidad, el soporte y la distribución de fuerzas. Soporte del peso corporal. Las vértebras lumbares son responsables de soportar la mayor parte del peso del cuerpo. A medida que se desciende por la columna, las vértebras lumbares tienen cuerpos vertebrales más grandes y fuertes debido a la carga que deben sostener, ya que soportan la carga tanto del torso superior como de los miembros inferiores. Esto las hace fundamentales para la estabilidad postural. Distribución de fuerzas. Las vértebras lumbares distribuyen las fuerzas generadas por la gravedad y los movimientos del cuerpo hacia el sacro y la pelvis. Además, ayudan a distribuir las cargas durante actividades como caminar, correr o levantar objetos. El disco intervertebral lumbar, junto con las articulaciones facetarias, juegan un papel crucial en la distribución de cargas. Movilidad y flexibilidad. A pesar de la carga que soportan, las vértebras lumbares permiten una considerable flexibilidad y movimiento.
Son responsables de los movimientos de flexión, extensión y rotación ligera de la columna vertebral. Sin embargo, a diferencia de la región cervical, las vértebras lumbares están más limitadas en cuanto a la rotación, debido a la forma de sus apófisis articulares que favorecen los movimientos de flexión y extensión. Estabilidad postural. Las vértebras lumbares, junto con los músculos paravertebrales y el ligamento longitudinal anterior y posterior, contribuyen significativamente a la estabilidad global de la columna. Los músculos de la región lumbar, como el músculo erector de la columna, también desempeñan un papel esencial en la estabilización de la columna vertebral durante el movimiento de carga y de peso. Protección de estructuras nerviosas. La región lumbar también protege la médula espinal. Es un segmento final y las raíces nerviosas que emergen de la zona lumbar, aunque la médula espinal termina a nivel de la L1 a la L2, las raíces nerviosas que forman en cada esquina pasan por las vértebras lumbares. Estas estructuras nerviosas son fundamentales para el funcionamiento motor y sensitivo de las extremidades inferiores. Interacción con la pelvis. Las vértebras lumbares están estrechamente relacionadas con la pelvis y la cadera. La articulación lumbar-sacra entre la última vértebra lumbar y el sacro es crucial para el movimiento de la pelvis y el mantenimiento de la postura erguida. Las vértebras lumbares también son esenciales en la transmisión de fuerzas que generan durante las actividades de caminar y correr. Absorción de impactos. La columna vertebral, en especial la columna lumbar, juega un papel clave en la absorción de impactos y fuerzas generadas por el movimiento o al estar de pie. Los discos intervertebrales tienen una función amortiguadora que ayuda a mitigar las fuerzas de compresión que podrían afectar a las vértebras y a las estructuras circundantes. Músculos que tienen relación con la zona lumbar o vértebras lumbares. Músculos anteriores. Músculos psoas mayor, músculo psoas menor, músculo ilíaco, músculo cuadrado lumbar. Músculos laterales, músculo ilíaco costal del tronco, porción lumbar, músculo longísimo del tronco, porción lumbar, músculo semiespinoso del tronco, porción lumbar. Músculos posteriores, músculo erector de la columna, porción lumbar. Músculo multífido, músculo rotador y músculo intertransverso. Músculos profundos, músculo transverso del abdomen, porción lumbar, músculo cuadrado del lumbre, músculo psoas menor. Ahora vamos a hablar un poco de la función de la columna vertebral por segmentos y parejas de segmentos. Capagni ofrece una explicación detallada sobre las funciones y los movimientos de cada segmento de la columna vertebral, tanto de manera individual como en conjunto. La columna vertebral está compuesta por 3 segmentos principales: cervical, torácico, lumbar, sacro y coxis, y cada uno tiene una función específica en cuanto a soporte, movilidad y protección. Además, la columna en su totalidad actúa como una estructura flexible y resistente que distribuye las cargas del cuerpo mientras permite el movimiento. A continuación, se detallan las funciones y los movimientos de todos los segmentos de la columna vertebral, tanto por separado como en pares de segmentos. Columna cervical, de C1 a C7. Sus movimientos son: flexión, que es el movimiento hacia adelante de la cabeza, aproximadamente hasta 45 grados. Extensión, movimiento hacia atrás de la cabeza, aproximadamente hasta los 55 grados. Inclinación lateral, movimiento de la cabeza hacia los hombros, con un rango de 40 a 45 grados de cada lado. Rotación, la rotación de la cabeza puede llegar hasta los 90 grados en ambos sentidos. Por pareja y segmento, C1 y C2 y C3 a C7. C1 y C2 atlantoaxial. Este par permite una rotación significativa de la cabeza, alrededor de 50 a 60 grados, ya que el atlas C1 rota sobre el axis C2. Este segmento es clave para los movimientos de la cabeza. C3 y C7, los segmentos cervicales inferiores C3 a C7 permiten movimientos de flexión, extensión e inclinación lateral, pero con una mayor amplitud de los segmentos más superiores. La rotación también es posible, pero es más limitada que en C1 y C2. Número 2. Columna torácica. T1 y T12 a T12.
Movimientos. Flexión. Aproximadamente de 20 a 30 grados de flexión hacia adelante. Extensión. Aproximadamente 30 grados de extensión hacia atrás. Inclinación lateral. Entre 20 y 25 grados hacia ambos lados. Rotación. La rotación es posible, pero generalmente más restringida que en los segmentos cervicales y lumbares, con un rango de 30 a 40 grados. Por parejas de segmentos. T1 con T2, T3 con T7 y T8 con T12. T1 y T2, el movimiento en esta zona es más limitado debido a la rigidez asociada con la base del cuello y la unión con las primeras costillas. T3 a T7, en esos segmentos la movilidad aumenta permitiendo una mayor flexión, extensión e inclinación lateral. T8 a T12, la movilidad es algo restringida debido a la mayor rigidez en la parte inferior de la caja torácica. Sin embargo, la flexión y la rotación pueden ser más fáciles de realizar en esta zona. 3. Columna lumbar, L1 a L5. Función. Soporte del peso corporal. La columna lumbar es la parte que más soporta el peso del cuerpo. Las vértebras lumbares son grandes y fuertes para hacer frente a la compresión de las cargas. Movilidad y flexibilidad. Aunque permite una flexión y extensión considerables, la rotación en la región lumbar está muy limitada debido a la forma de las apófisis articulares. Movimientos. Flexión, aproximadamente 40 a 50 grados de flexión hacia adelante. Extensión, aproximadamente de 15 a 20 grados de extensión hacia atrás. Inclinación lateral, aproximadamente 20 grados en cada dirección. Y rotación, muy limitada, solo alrededor de 5 a 10 grados. Por pareja de segmentos. L1 con L2, L3 con L4, L4 con L5. L1 con L2 y L2 con L3. Los movimientos de flexión y extensión son más fáciles en estos segmentos. L4 con L5. En la zona lumbar baja, la flexión y extensión son más pronunciadas, pero la rotación sigue siendo limitada. Las fuerzas de compresión también son mayores en este segmento debido al peso que transmite. Número 4. Columna sacra, S1 a S5. Y número 4. Columna sacra, S1 a S5. Y coxigia o coxis. Función. Transmisión de fuerzas. La región sacra es crucial para la transmisión de fuerzas desde la columna vertebral hacia la pelvis y las extremidades inferiores. También conecta la columna vertebral con los huesos de la pelvis. Estabilidad. El sacro y el coxis proporcionan estabilidad a la pelvis, ayudando a distribuir las fuerzas generadas durante actividades como caminar o estar de pie. Movimiento limitado. Aunque la movilidad de estas regiones es mínima, su flexibilidad es necesaria durante el parto y un pequeño movimiento hacia atrás del coxis ayuda durante la expansión del canal de parto. Tiene movimientos como el sacro tiene un movimiento limitado, pero permite cierta nutación y contranutación, inclinación hacia adelante y hacia atrás, durante los movimientos de la pelvis y la columna. El coxis tiene un movimiento mínimo de flexión y extensión, especialmente hacia atrás durante el parto. Resumen de los movimientos y funciones de la columna vertebral en conjunto según Capagni. Cervical, C1 a C7. Gran rango de movimientos, flexión, extensión, rotación e inclinación lateral, principalmente en cuello y la cabeza. Torácica, T1 a T12. Movimientos limitados debido a las costillas, flexión, extensión, inclinación lateral y algo de rotación. Lumbar, L1 a L5. Movimientos de flexión y extensión prominentes con rotación limitada. Soporta gran parte del peso del cuerpo. Sacro, S1 a S5. Y coxis, movilidad limitada, pero crucial para la transmisión de fuerzas y la estabilidad de la pelvis. Interacción entre los segmentos. La columna vertebral funciona como un todo interconectado. Cada segmento tiene un papel específico, pero también trabajan juntos para distribuir las fuerzas de manera eficiente y permitir el movimiento fluido del cuerpo. Los movimientos de la columna cervical y lumbar afectan directamente la postura y la movilidad del resto del cuerpo, mientras que la columna torácica y sacra estabilizan y soportan el tronco y las extremidades inferiores. Según Capagni,
La columna vertebral es una estructura fundamental para el soporte del movimiento y la protección de las estructuras internas del cuerpo. Su función y los movimientos que permite se distribuyen a lo largo de sus diferentes segmentos, y todos trabajan de manera conjunta para garantizar la estabilidad y la movilidad. A continuación, se presenta un resumen detallado de la función y los movimientos de toda la columna vertebral, según la perspectiva de Capagni. Movimientos de la columna vertebral según Capagni. Los movimientos de la columna vertebral son el resultado de la interacción entre las vértebras y las articulaciones intervertebrales y son posibles gracias a la flexibilidad proporcionada por los discos intervertebrales y las articulaciones facetarias, articulaciones sinoviales entre los apófisis articulares de las vértebras. 1. Movimientos generales de la columna vertebral. Flexión. La flexión es el movimiento en el que la parte anterior del cuerpo, como la cabeza o el torso, se acerca hacia el abdomen. Este movimiento se da en todas las regiones de la columna, pero es más prominente en la columna cervical y la columna lumbar. Cervical. La flexión de la cabeza hacia adelante es bastante amplia. Torácica. La flexión es más limitada debido a las costillas. Lumbar. Permite un buen rango de flexión hacia adelante. Sacra y coxigia. La flexión en estas regiones es casi inexistente, ya que estas áreas están fusionadas. Número 2. Extensión. La extensión es el movimiento opuesto a la flexión, es decir, la parte anterior del cuerpo se aleja del abdomen. Por ejemplo, cuando se arquea la espalda hacia atrás. Cervical. La cabeza se puede extender hacia atrás, pero con un rango más limitado que la flexión. Torácica. La extensión es limitada, ya que la caja torácica se restringe el movimiento. Lumbar. La columna lumbar tiene una capacidad significativa para la extensión. Sacra y coxigia. Estas regiones tienen una movilidad muy limitada en extensión. 3. Inclinación lateral, flexión lateral. Este movimiento implica inclinar el torso de un lado a otro. Se da principalmente en la región cervical y lumbar, con un rango más limitado en la región torácica debido a las costillas. Cervical. Permite una buena inclinación lateral de la cabeza. Torácica. Te permite una ligera inclinación lateral pero más restringida. Lumbar. La inclinación lateral es posible, pero también tiene límites dependiendo de la cantidad de flexibilidad de los discos. Sacra y coxigia, muy limitada debido a la fusión de las vértebras en estas regiones. Número 4. Rotación. La rotación es el movimiento en el que una parte del cuerpo gira alrededor de un eje. La rotación se da principalmente en la columna cervical y en menor medida en la columna torácica. Cervical. La rotación de la cabeza es bastante amplia, especialmente en la región C1 y C2, atlantoaxial, que permite una rotación de aproximadamente 50 a 60 grados. Torácica. Aunque es posible la rotación, esta es más limitada que en la región cervical debido a la estructura de las articulaciones facetarias y la presencia de las costillas. Lumbar. La rotación es mínima en la región lumbar debido a la forma de las apófisis articulares y la estabilidad proporcionada por los discos. Sacra y coxigia. Estas regiones no permiten rotación debido a la fusión de las vértebras.